Fases de la materia. La materia puede existir en varias formas o estados de agregación diferentes, conocidos como fases dependiendo del volumen y de la presión y temperatura ambiente. Una fase es una forma de materia que tiene una composición química y unas propiedades físicas relativamente uniformes. Estas fases incluyen las tres familiares, sólidos, líquidos y gases, así como otros estados más exóticos de la materia, como plasmas, superfluidos y supersólidos. Cada fase es estable solo en ciertos intervalos de temperatura y presión. La transición de una fase a otra normalmente se da en condiciones de equilibrio de fases entre las dos fases y para una presión dada. Esto solo ocurre a una temperatura específica. El estado físico de la materia depende del grado de movimiento de sus partículas, por lo tanto depende de factores externos como la temperatura y presión. Los cambios de estado físico se producen por aumento de temperatura o por disminución de temperatura. Los que ocurren por aumento de temperatura son fusión, vaporización, sublimación. Los que ocurren por disminución de temperatura son solidificación, condensación, sublimación inversa. Los cambios de estado o cambios de fase también se le puede llamar a la evolución de la materia entre varios estados de agregación sin que ocurra un cambio en su composición. A esto se lo deriva lo que es la condensación, que hace referencia al cambio de estado de la materia que se encuentra en forma gaseosa a forma líquida. Otra es la sublimación, que es el proceso que consiste en el cambio de estado de la materia sólida al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Tenemos lo que es la solidificación, que es la transformación de un líquido a un sólido por medio del enfriamiento, y el proceso se llama exotérmico. Tenemos también lo que es la fusión, que es el paso de un sólido al estado líquido por medio de la energía térmica durante el proceso isotérmico. Tenemos lo que es la vaporización, que es el proceso físico que consiste en el pasaje lento y gradual de un estado líquido hacia un estado más o menos gaseoso, en función de un aumento natural o artificial de la temperatura. Es un proceso que se transfiere agua desde el suelo de vuelta a la atmósfera. Bueno, dentro de los cambios de fase también tenemos lo que es la cristalización, y es la técnica de separación de disoluciones en las que las condiciones se ajustan de tal forma que solo pueda cristalizar alguno de los solutos, permaneciendo los otros dentro de la disolución. A este cambio de fase también se deriva el último, que es la ionización. Y este se puede tomar como un átomo o una molécula que tiene carga eléctrica, ya sea positiva o negativa. Hablando del tema de fases de la materia, hacemos referencia a los estados básicos, los cuales son sólido, de que tiene forma y volumen constante; el líquido, el cual no tiene forma fija pero sí un volumen; gaseoso, el cual no tiene forma ni volúmenes fijos; plasmático o plasma, el cual tiene partículas que están cargadas eléctricamente ionizadas y no poseen un equilibrio electromagnético. Y cabe resaltar que, dadas las condiciones existentes en la superficie terrestre, solo algunas sustancias pueden hallarse de modo natural en los tres estados. Dentro de las fases de la materia encontramos las fases exóticas de la materia, en donde se puede hallar la superfluidez, la superconductividad y los supersólidos. Cuando hablamos de superfluidez nos referimos a que es un estado de la materia caracterizado por la ausencia total de viscosidad, de manera que en un circuito cerrado fluirá interminablemente sin fricción. Fue descubierta en 1937 por Björn Kapitstad, John F. Allen y Don Misner, y su estudio es llamado hidrodinámica cuántica. Un supersólido está formado por dos sólidos, uno convencional, sólido, y el otro similar a un superfluido. La superconductividad hace referencia a la desaparición brusca y total de la resistencia eléctrica de algunos metales, cuando su temperatura desciende por debajo de cierto límite. Estas fases exóticas fueron propuestas por los británicos David Towles, Duncan Haldane y Michael Kosterlitz, en donde nos demuestran que los hallazgos de los tres científicos británicos abren la vía a desarrollar materiales innovadores que podrán tener aplicaciones en diversas ramas de la ciencia de materiales y en la electrónica del futuro.